Buenas tardes, jóvenes. Les saluda el licenciado Espejo, docente de la asignatura Estadística Social Aplicada 1. En esta oportunidad vamos a estudiar los gráficos con los que se representan las medidas resumen absolutas y relativas. En su momento dijimos de que una imagen valía más que 1000 palabras. Por ello, vale la pena hacer los esfuerzos necesarios para proveer a nuestros datos estadísticos de imágenes. Como primera instancia, hemos estudiado las medidas resumen para variables cualitativas, tanto en lo nominal como en lo ordinal, así como para las variables cuantitativas discretas. Más adelante veremos o estudiaremos las variables cuantitativas continuas, pero ahora nos toca graficarlas a las variables que hemos mencionado. ¿Qué es un gráfico? Lo dijimos en su momento. Es la representación de un fenómeno estadístico por medio de una figura geométrica, que puede ser puntos, líneas, rectángulos, etc., cuyas dimensiones son proporcionales a la magnitud de los datos estadísticos que se estudian. En primera instancia estudiaremos los gráficos para las medidas resumen absoluta, en concreto para las frecuencias absolutas, y el gráfico que emplearemos será el diagrama de barras. Para ver cómo se trabaja con ellos, vamos a retomar el ejemplo que en su momento expusimos para explicar lo que era una frecuencia absoluta. Ustedes este ejemplo lo pueden encontrar en detalle en el mencionado documento. El ejemplo en cuestión era sobre las notas de todos los alumnos de un determinado curso de estadística. En ese ejercicio nos pedían construir una tabla en la que teníamos que ordenar las notas que habían obtenido los alumnos desde las más bajas a las más altas. También nos pedían establecer la cantidad de estudiantes que obtuvieron una determinada nota, es decir, la frecuencia absoluta. Y ahora nos complementan pidiéndonos que grafiquemos. Las frecuencias absolutas se grafican con el diagrama de barra. Acá ya tenemos el problema resuelto. Ordenamos las notas de los alumnos de menor a mayor. Sabemos que por los datos que nos dan en el problema, que un alumno se sacó una nota de 3 y eso corresponde a la frecuencia absoluta. 2 alumnos obtuvieron una nota de 6 y eso está representado acá. Y por último, 2 alumnos también obtuvieron una nota de 7. Este es el cuadro que se llama distribución de frecuencias, que ustedes ya han aprendido a trabajar. Ahora debemos graficar, y la vamos a graficar a la frecuencia absoluta con el diagrama de barras. ¿Qué es el diagrama de barras? Es un diagrama en el que se representa el fenómeno estudiado por medio de una serie de barras, las cuales se dibujan verticalmente en el sistema de ejes coordenados. Para ello se sigue un procedimiento que ustedes lo tienen descrito acá. Bien, grafiquemos entonces con los datos que tenemos. ¿Dónde vamos a graficarlo? Bueno, va a ser en el sistema de ejes cartesianos. Este sistema básicamente consiste en líneas que se cortan perpendicularmente. Veamos. Acá estoy dibujando el sistema de ejes cartesianos. En el eje vertical
como dice nuestro procedimiento, vamos a representar las frecuencias absolutas y su escala de medida. Su escala de medida viene dada por la cantidad de estudiantes que han sacado una determinada nota. Así tenemos, por ejemplo, estudiantes. A ver, veamos. Aquí vamos a representar el 1, el 2, el 3. En el eje horizontal vamos a representar las notas que han obtenido los estudiantes. Las notas van desde 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces acá anotamos las notas de los estudiantes. En el tercer paso de nuestro procedimiento para graficar, hemos dicho de que tenemos que determinar el par ordenado para cada categoría. ¿Qué significa eso? De que vamos a relacionar la nota que han obtenido, que está en el eje horizontal, con la cantidad de alumnos que han logrado esa nota. Justo en la intersección de la nota y la cantidad de estudiantes tenemos un punto, que le vamos a llamar el punto A. Ahora procedemos para hacer lo mismo con respecto a los estudiantes que han obtenido la nota 4, que son 2. Entonces obtenemos un punto, el punto B. Lo mismo hacemos para la cantidad de alumnos que ha obtenido la nota 5, que son 3. Ustedes lo pueden comprobar esto en la tabla de resultados adjunta en este video. Entonces para nosotros va a ser el punto C. Lo mismo vamos a hacer para los alumnos que han obtenido la nota 6, que son 2 alumnos. Y lo propio para los que han obtenido 7. Bueno, ese es el paso 3. En el paso 4 vamos a identificar la nota. La nota está justamente acá. Y en el punto 5 nos piden que tracemos una línea paralela al eje de las ordenadas, que sería esta, con el cual vamos a representar a estos alumnos que han obtenido la nota de 3. Seguimos el procedimiento y tenemos esos resultados. Bien, esto es lo que se conoce como el diagrama de barras. De las frecuencias absolutas. Acá les presento lo que acabamos de graficar, pero en Excel. ¿Sí? Este es el diagrama de barra para las frecuencias absolutas. En el eje vertical, que se llama el eje de las ordenadas, representamos la cantidad de estudiantes. En el eje horizontal, llamado el eje de las abscisas, representamos las notas. Y ya hemos visto el procedimiento para graficar. Entonces, como tenemos un conjunto de barras, le llamamos diagrama de barras.
Así de simple es esto. Ahora grafiquemos las medidas resumen relativas. Para este propósito emplearemos varios gráficos. El gráfico de las fracciones, el diagrama de Parse que acabamos de ver y el diagrama de sectores o torta también, ¿sí? Para poder trabajar con estos gráficos vamos a retomar uno de los ejercicios que habíamos hecho antes. Recordemos este ejemplo que hicimos en una anterior clase. Dice que la población total de estudiantes de la OPEA son 60.000 estudiantes, de los cuales 40.000 son varones, ¿no? Nos pedían calcular la razón de feminidad de los estudiantes de esta universidad. Nos piden graficar. En segundo lugar, nos piden calcular la proporción de feminidad de los estudiantes de esta universidad y nos piden también graficar. Hagamos eso. Los detalles de la solución de este problema lo tienen en el anterior documento. Así que si los que no recuerdan ese procedimiento, pues puede remitirse a él. Y aquí yo tengo simplemente los datos para calcular la razón de feminidad, que es un cociente de 20.000, que es la cantidad de mujeres estudiantes que estudian en esta universidad con respecto al total de estudiantes de esta universidad, que serían 40.000. Si uno simplifica, una manera sencilla de simplificar en este caso sería eliminando 0 por 0. A ver, permítame un segundito. ¿Sí? A ver, simplificamos este 0 con este 0. Este 0 con este otro 0. Este 0 con este. Finalmente, este 0 con este otro 0. ¿Sí? Al final nos queda 2 cuartos. Nos quedan 2 sobre 4. 2 cuartos. Veamos cómo podemos representar esta razón de feminidad. Para representarlos gráficamente, nos vamos a valer de los gráficos de las fracciones. ¿Cómo se grafica en fracciones? Bueno, tenemos un todo. El todo lo vamos a dividir exactamente en 4 partes, como dice la fracción. Y de ellas vamos a pintar 2 de ellas. Es decir, 2 de 4. 2 cuartos. Para interpretar esto, por favor, remítanse al ejercicio original. Pasemos a graficar la proporción, pero antes resolvamos la proporción de feminidad. Para calcular la proporción de feminidad vamos a calcular la cantidad de estudiantes mujeres que hay en la universidad, que son 20.000, sobre el total de estudiantes que existen en la universidad, que son 60.000. ¿Sí? De nuevo, para poder tener una expresión muy simple, vamos a simplificar los ceros que están en la parte del numerador con el denominador 1 a 1 hasta agotarlos. ¿Sí? Y nos va a quedar 2 sextos. Y si seguimos simplificando, nos va a quedar 1 tercio. Representamos gráficamente la proporción con las gráficas de las fracciones. ¿De acuerdo? La expresión simplificada decía que era 1 tercio. ¿Qué significa eso? Que el entero, este rectángulo es el entero, lo vamos a partir exactamente en 3 partes iguales. Y pintamos una parte de ella, representando los 1 tercio. ¿Qué significa esto? Que
por cada 3 estudiantes que hay en la OPA, uno de ellos es mujer. Esa era la interpretación que habíamos dado. La representación gráfica de las tasas se le realiza utilizando también la forma en que se grafican las fracciones. No lo vamos a ver, sería redundante. Vamos a utilizar el mismo ejemplo para graficar las frecuencias relativas y las relativas porcentuales. ¿De acuerdo? Para ello vamos a construir una tabla estadística, la tabla de distribución de frecuencias estadísticas pertinentes para ello. Es esta la tabla resumen. Por un lado hemos ordenado a la población estudiantil en 2 categorías, varones y mujeres. Sabemos que la cantidad de estudiantes mujeres son 20.000 y por descarte hemos obtenido el valor de la cantidad de estudiantes varones, que es 40.000. Eso constituye las frecuencias absolutas. Si sumamos ambas categorías, la de estudiantes varones y la de estudiantes mujeres, nos va a dar un gran total de 60.000 estudiantes. ¿Sí? Parece que le faltó un 0. Bien. ¿Cómo calculamos las frecuencias relativas? Recuerden ustedes que calculábamos como un cociente. Para calcular la frecuencia relativa correspondiente a los varones, calculábamos dividiendo estos 40.000 entre 60.000 y nos daba un total de 0,666. Lo propio para las mujeres. Calculamos un cociente de esta naturaleza. Dividíamos 20.000 entre 60.000 y nos salía 0.333. Si sumamos las frecuencias relativas, nos daban un acumulado de 1. En términos porcentuales, lo único que hacíamos era multiplicar esta frecuencia relativa por 100%. ¿Y cuánto nos daba? Nos daba redondeado 67% y con respecto a las mujeres un 33%. Sumando nos da un gran total de 100%. Ahora, ¿cómo vamos a graficarlas? Las frecuencias absolutas ya las hemos graficado, así que no tiene sentido volverlas a hacer. Vamos a graficar las frecuencias relativas. Para ello vamos a utilizar también el diagrama de barras y vamos a seguir el mismo procedimiento. De nuevo, en el sistema de ejes cartesianos o coordenados, como también se le llama, vamos a representar nuestro gráfico. En el eje vertical, es decir, en el eje de las ordenadas, vamos a representar las frecuencias relativas y con su respectiva escala. Recuerden ustedes que va desde 0 hasta 0,66, es decir, vamos a ir de 10 en 10 decimales, 0, 0, 10, 0, 20, 30, 0, 40, 60, 70. ¿Sí? En el eje horizontal, en el eje de las abscisas, vamos a representar las 2 categorías que tenemos, varones y mujeres. ¿Sí? De nuevo, para levantar estas barras, vamos a identificar un punto en cada una de las barras. Y eso lo identificamos con el par ordenado. En este caso, este sería el punto donde se intersecta la categoría varones con la frecuencia relativa que le corresponde, que sería 0.66. Entonces acá tenemos el par ordenado. Lo propio para las mujeres. Tenemos acá que es 0.33 y eso corresponde precisamente a esta curva. Y como ya tenemos identificado cada categoría, entonces lo único que hacemos es trazar una línea vertical, es decir, una línea paralela al eje de las ordenadas.
Entonces, si hacemos eso para cada una de las categorías, entonces vamos a tener un conjunto muy sencillo, en realidad un par de barras, nada más con las cuales vamos a representar las frecuencias relativas para estas dos categorías. Ahora nos toca graficar las frecuencias relativas porcentuales, que las tenemos calculadas ya acá. Para ello vamos a utilizar un gráfico que se llama diagrama de sectores o torta o pie. Veamos de qué se trata. Un diagrama de sectores o torta es una representación gráfica que consiste en un círculo. Un círculo que la vamos a dividir en sectores. El tamaño de cada uno de estos sectores va a corresponder con las proporciones de las cantidades. Este procedimiento que se sigue es el siguiente. Primero, se asigna al total de observaciones el círculo completo, que son 360 grados. En este caso, tenemos dos categorías. Las dos categorías deben estar representados en el círculo. 2. Se determina, como segundo paso, se determina el número de categorías en que se va a dividir el tema de estudio, lo que determina el número de partes en que se divide el círculo. Eso es lo que acabamos de hacer también. Tercero, se asigna a cada parte un determinado número de grados según la regla de 3 simple. Veamos cómo se hace esto. Veamos cómo se asigna a cada categoría un determinado grado según la regla de 3 simple. En primer lugar, determinemos el tamaño del círculo que le corresponde a los varones, que sabemos, según lo calculado, que es del 67%. Se razona de la siguiente forma, con la regla de 3 simple, de nuevo. Si el total del círculo corresponde al 100%, es decir, si 360 grados es el 100%, entonces se dice x grados, x es un valor que no conocemos, es al 67%. Esta es la regla de 3 simple. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues se deja en el lado izquierdo el término desconocido y pasamos a multiplicar en cruz. 360 por 67 y a esa cifra la vamos a dividir por el 100%, que es precisamente lo que tenemos acá. 360 por 67 dividido entre 100%. Nos vamos a deshacer de estas unidades. Por este lado, permítame un segundito. Bien, nos deshacemos de los porcentajes en el numerador y en el denominador, y nos va a quedar solamente los grados. Al realizar este producto, 360 por 67, y dividirlo, o sea, al realizar este cociente de este producto sobre 100, nos va a dar este monto, es decir, 241 grados. Determinemos el tamaño del círculo que representa los 241 grados que calculamos en la etapa anterior. Bien, vamos a razonar de la siguiente forma. Sabemos que el total del círculo tiene un valor de 360 grados. En consecuencia, la mitad del círculo es la mitad de los 360 grados, es decir, 180 grados.
una cuarta parte del círculo va a tener un valor de 90 grados. Entonces, ¿cuánto vendrían a ser para nosotros los 241 grados? Miren, si yo sumo la mitad, que son 180 grados, más los 90 grados que representan una cuarta parte, entonces yo voy a tener lo siguiente: 0 por acá, estoy sumando, ¿sí? Estoy sumando. 8 más 9, 7, 17 mejor dicho. Aquí llevo una, entonces es 270 grados. Estos 270 grados es un poco más grande de los 241. En consecuencia, a ojo de buen cubero, yo diría que esto es así. Hasta aquí serían los 241 grados de que hemos calculado. Es decir, todo este sector corresponde al tamaño de los varones, ¿sí? Esos son los 241 grados. Bien, si esta parte, toda esta parte, le corresponde, si toda esta área del círculo le corresponde a los varones, por consecuencia o por descarte, esta otra parte que no está marcada le va a corresponder a las mujeres. Es decir, esta área va a representar el 33% restante. ¿Cuánto representa esta área, el que le corresponde a las mujeres, en grados? Pues lo sacamos de la siguiente forma, por diferencia nada más. Restamos 360 grados, que corresponde al total del círculo, menos el área que le corresponde a los varones, que está medida en grados, que son 241. 360 menos 241 nos da 119 grados. Para graficar con mayor precisión, podemos utilizar el transportador, pues en el transportador medimos en grados y podemos utilizarlo de tal forma de obtener los 241 grados que corresponden al tamaño de los varones y los 191 grados que corresponden a las mujeres. Si utilizamos el transportador, podemos obtener un gráfico como el que ustedes tienen en sus pantallas. Yo este gráfico lo he graficado con el programa Excel. Bueno, hasta acá llegamos con el tema de gráficos para las medidas resumen absolutas y relativas. En la próxima clase vamos a iniciar un nuevo tema. Por mientras tanto, reciban un cordial saludo. Será hasta entonces.